Ya. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Lo primero es que, como veis aquí en esta pantalla, según la Ley de Protección de Datos española, pues resulta de que tenemos que garantizar que quien salga, quien posiblemente salga en este vídeo que puede ser grabado y puede ser colgado también en YouTube, quien no desee aparecer, que su imagen aparezca, pues lo que tendría que hacer es cerrar la cámara, cerrar el vídeo, que precisamente está abajo a la izquierda de vuestra pantallita. Hay este símbolo de aquí, del vídeo, le dais de forma que vuestra imagen no aparezca si es que no lo deseáis. Ramón. Y bueno, dicho esto, amigos y amigas, vamos a iniciar hoy el curso este del Kybalión, que hace tiempo tenía yo ganas de empezarlo, pero bueno, hice el Bhagavad Gita, hice otras cosas y por fin ha tocado que hagamos el Kybalión. Me gustaría que primero tuviéramos unos momentos de silencio para iniciar esta lección. ¿Qué os parece? Bueno, empezamos. El niño este que está diciendo silencio significa que, bueno, mantengamos los audios cerrados, pero eso no significa que durante esta presentación podáis solicitar hacer una pregunta, un comentario, una sugerencia. Para ello, lo mejor sería que utilizarais la mano virtual que hay también debajo de la pantalla, de vuestra pantalla de Zoom, y levantando la mano yo lo veré y bueno, pues os doy paso para que hagáis el comentario, lo que queráis hacer, ¿vale? Me gustaría que este curso fuera bastante interactivo, que interactuáramos, que no solamente fuera un curso que yo hablo y explico y tal, porque no voy a hacer como en el Bhagavad Gita, no voy a leer todo el libro, sino que haré una especie de resumen, lo complementaré con algunas cosas de algunos autores de la teosofía, veremos en qué coincide el Kybalión, lo que dice el Kybalión con lo que dice, por ejemplo, la doctrina secreta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como no voy a leer el libro, todo lo que pone, posiblemente me salte algo que a lo mejor a vosotros os parece importante, pero yo creo que cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, normalmente enriquece mucho el contenido del libro. Por lo tanto, a mí me gustaría que no solamente al final que haya un turno de preguntas, sino que durante todo el comentario que yo haga podáis intervenir, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los tres objetivos que ya prácticamente todos conocemos de la Sociedad Teosófica, pero quería añadir también que recientemente, hace unos 3 años, se añadió la misión. Los objetivos es como una meta a largo plazo y la misión sería pues el camino que tenemos que ir recorriendo, lo que tenemos que ir haciendo en cada momento. Y esta misión se ha definido como servir a la humanidad, o sea, la Sociedad Teosófica, su misión es servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. De alguna manera esto está abarcando los tres objetivos, ¿no? Pero sería eso, la misión, el día a día, ¿no? El día a día sería servir a la humanidad y ir cultivando esta comprensión de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual, el conocimiento de uno mismo y no perdiendo de vista la unidad de todo, ¿de acuerdo? Y bueno, empezamos con el Kybalión. El Kybalión, este librito,
Es un libro de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del hermetismo. Y pongo la fecha en que se publicó, 1908, porque en el Kybalión se hace, de vez en cuando se hacen referencias a la ciencia, comentando que la ciencia ratifica las leyes estas, las 7 leyes del Kybalión. Pero claro, en 1908 la ciencia de aquel momento no era la misma que hay en este momento. La ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero de todas formas sigue, yo no he visto en los comentarios del libro, cuando se refiere a la ciencia, no he visto nada que haya cambiado sustancialmente, ¿no? O sea, de alguna manera lo que está diciendo es que la ciencia está ratificando estas leyes del Kybalión que luego iremos viendo poco a poco. El Kybalión, por tanto, no es un libro hermético, quiere decir, no es escrito por Hermes, ¿no? Sin embargo, es de inspiración hermética y contiene, digamos, la quinta esencia o la síntesis de las enseñanzas de Hermes, y es un libro que hace fácilmente comprensible el hermetismo para muchos que, leyendo los libros de Hermes, el Corpus Hermético, la Tabla Esmeralda, pues la verdad es que son libros que son difíciles de leer, son complicados. Y la virtud del Kybalión es que todo lo que está describiendo es muy actual, o sea, con un lenguaje que podemos entender y explicado de forma que cualquiera medianamente inteligente, como somos todos nosotros, podamos entenderlo. Los autores del Kybalión se autodenominan los 3 iniciados, pero es un grupo, o no sabemos si son 3 o realmente fue 1, pero se puso el nombre de los 3 iniciados, pero decidió permanecer en el anonimato, ¿no? El contenido del Kybalión, por tanto, está inspirado en el hermetismo y en el ocultismo, y se atribuye a un personaje llamado Hermes Trismegisto, que está vinculado con la deidad egipcia Tot y cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones, y según la leyenda fue guía de Abraham, digamos el padre de judíos y musulmanes, ¿no? La estructura del libro. Hay una pequeña introducción y luego hay 15 capítulos, creo. El primero es la filosofía hermética y son estas dos partes las que hoy vamos a intentar dar. Luego hay un segundo capítulo que habla de los 7 principios herméticos, pero hace un pequeño resumen de cada uno de ellos. Luego, más adelante, empieza a profundizar uno a uno y dedica un capítulo para cada uno de los 7 principios. Entonces, esta parte, estos tres apartados, son, digamos, la introducción de lo que va a ser el libro, ¿no? Luego empieza ya con el capítulo 3, transmutación mental, el todo, el universo mental, la paradoja divina, el todo en todo, los planos de correspondencia, esto sería la ley de correspondencia, aquello de cómo es arriba es abajo. Y entonces, esta parte yo considero que es la base teórica, los fundamentos, para que luego podamos entender claramente las leyes que van a venir a continuación. Por lo tanto, esta parte de aquí considero que es muy importante que quede clara, porque si no queda clara, entonces va a ser más complicado que las leyes herméticas podamos entenderlas y, sobre todo, más que entenderlas, poderlas utilizar, ¿no? Entonces, a continuación de esto viene ya pues, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley de ritmo, causación, que es la ley del karma, ¿no? Y la ley de género. Hay un capítulo aparte que llama género mental. De hecho, este capítulo 13 y el 14 son la misma ley. Lo que ocurre es que primero hace una introducción general a la ley de género y luego se centra más que nada en la ley de género, pero aplicado al mundo mental. Entonces, esta es la parte que yo considero que es la enseñanza práctica, la que podemos luego poner en aplicarla a nuestra vida, ¿no? Pero os vuelvo a repetir, es muy importante
que esta parte de aquí, la base teórica, la tengamos clara. Hoy vamos a hacer introducción y la filosofía hermética y bueno, es una introducción, tampoco habrá mayor problema. Pero sobre todo, por favor, me gustaría mucho que fuera muy interactivo, hubieran preguntas, dudas, sugerencias, etcétera, porque eso seguro que va a enriquecer el contenido de este curso. Por lo tanto, yo lo que me gustaría también es que todos los que queráis seguir este curso y si no tenéis el libro, pedidlo, por favor. Y sería interesante de que antes de cada lección que vayamos a dar, que la traigáis leída y si puede ser estudiada mejor. Y pues podéis anotaros dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, para sobre la marcha irlas comentando. Y luego finalmente hay un último capítulo que son los axiomas, que es el resumen de todo lo que habremos estudiado en estos 15 capítulos. Bien, ¿quién es Hermes? Hermes Trismegisto, Trismegisto quiere decir 3 veces grande, es el nombre griego de un personaje histórico que se asoció, como hemos dicho, al dios egipcio Tot y al dios heleno Hermes. Hermes en Grecia era el dios que guía las almas al inframundo, al Hades. O sea, lo que nos ha llegado del hermetismo, de Hermes, normalmente es todo en griego. Trismegisto, ya os he dicho, significa el 3 veces grande, y en el mundo romano Hermes sería el dios Mercurio. Ese dios griego Hermes sería el dios Mercurio. Hermes Trismegisto es mencionado principalmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló las enseñanzas que hoy son conocidas como hermetismo. A Hermes se le han atribuido estudios de la alquimia, como la tabla esmeralda. Este libro fue traducido del latín al inglés por Isaac Newton. Isaac Newton, además de ser un gran científico, era también, digamos, que estaba muy interesado en el ocultismo. Y también se le atribuyen estudios de filosofía como el corpus hermético, del cual luego hablaremos un poquito. Los alquimistas que seguían las enseñanzas de Hermes mantenían en secreto sus enseñanzas. Y es por eso que la palabra hermético pasó a ser usada para referirse a algo sellado o secreto. No obstante, no hay nada secreto. Simplemente con este axioma se explica, ¿no? Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Y este axioma, digamos, lo aplicaban prácticamente en todas las escuelas, los pitagóricos, etcétera. Solamente aquel que demostraba estar preparado y que en teoría iba a hacer buen uso del conocimiento era al que se le explicaba. Por lo tanto, no es que fueran enseñanzas secretas, sino que no eran enseñanzas públicas. Eran enseñanzas que se explicaban a aquellos que podían entenderlos. Hemos visto que Hermes viene del mundo griego, ¿no? Y quiero recordar, por ejemplo, aquí en la Ilíada de Homero, ahí de vez en cuando decían, con Hermes como guía la victoria está asegurada, ¿no? En teosofía tenemos muchas referencias a Hermes y al hermetismo. Por ejemplo, en Isis in Velo se dice: este misterio de la primera creación, que siempre ha sido la desesperación de la ciencia, es insondable a menos que aceptemos la doctrina de Hermes. Si Darwin transportase sus investigaciones del universo visible al invisible, se encontraría en la verdadera senda, pero entonces seguiría las huellas de los hermetistas. También en la doctrina secreta, en la página 321, en el primer volumen, dice Blavatsky: nosotros nos atenemos a Hermes y a su sabiduría en su carácter universal. Ellos, a Aristóteles, refiriéndose a los científicos. Ellos, los científicos, a Aristóteles, en contra de la intuición y de la experiencia de los tiempos, imaginando que la verdad es propiedad exclusiva del mundo occidental. Entonces,
Hemos de considerar que el hermetismo es, por tanto, enseñanza teosófica, aunque no forme parte de nuestra literatura, la literatura de la sociedad teosófica, porque hemos de recordar que la palabra teosofía significa sabiduría divina, y lo cual significa también que las enseñanzas teosóficas no están limitadas únicamente a la literatura de nuestra sociedad. Entonces, el hermetismo podemos decir claramente que es teosofía también. Y de hecho ya veréis que hay muchas referencias, durante todo el curso haremos muchas referencias a diferentes libros de la sociedad teosófica. Hace poco, del 15 al 20 de septiembre, se hizo el Congreso de la Federación Teosófica Interamericana, y en este congreso Martin Leiderman, este señor que nos está mirando ahora, hizo un seminario llamado el Divino Pimander. La verdad es que si podéis verlo, os lo recomiendo porque es muy interesante. Y Martín dedicó 4 días, 2 horas cada día, 8 horas, a comentar el Divino Pimander, comparándolo con la doctrina secreta, con la voz del silencio, y la verdad es que fue genial. Después de oír a Martín, hubo un momento que pensé, pero yo cómo me atrevo a hablar del Kybalión, ¿no? Pero bueno, aquí estoy. Entonces, ya que he puesto esto del Divino Pimander, que hizo Martin Leiderman, voy a comentar alguna cosita, porque el Divino Pimander es el tratado primero del libro ese que hemos visto antes, el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes, y en él Hermes lo tenemos aquí, dice: Hermes, un día que había comenzado a meditar sobre los seres y que mi pensamiento volaba en las alturas, mientras mis sentidos estaban sujetos, como les ocurre a aquellos a los que vence un pesado sueño traído por exceso de alimento o por una gran fatiga del cuerpo, me pareció que ante mí se aparecía un ser inmenso, más allá de cualquier medida definible, que llamándome por mi nombre, me dijo: este es Pimander, o Poimandres, me dijo: ¿qué es lo que quieres oír y ver y aprender y conocer por el entendimiento? ¿Quién eres?, le preguntó Hermes. Dice: yo soy Pimander, la mente del poder absoluto. Sé lo que quieres y estoy contigo donde quiera. Bien, vemos aquí Hermes, y si os fijáis, este que es Pimander tiene el mismo rostro que Hermes. Por lo tanto, lo que podríamos deducir es que, de hecho, Hermes aquí está meditando y decía, sus sentidos estaban sujetos. Quiere decir que estaba en lo que nosotros conocemos en el proceso de Raja Yoga, como ese proceso en el que primero hay que hacer el ejercicio del Pratyahara, que es el control de los sentidos. Por lo tanto, él tenía sujetos todos sus sentidos y no le molestaba para su meditación ni lo que oía, ni lo que veía, ni lo que sentía, etcétera, etcétera. Este es uno de los ejercicios que tenemos que hacer para poder meditar correctamente. Después viene el proceso de concentración, de dharana, después viene dhyana, después viene la contemplación, samadhi, y seguramente él ha llegado al momento ese del samadhi, donde se le aparece Pimander. ¿Y quién es Pimander? Aquí dice: la mente del poder absoluto. Yo soy Pimander, la mente del poder absoluto. ¿Esto qué significa? Pues significa que Hermes en Samadhi estaba en contacto directamente con su Buddhi, o podríamos decir que estaba, ya sabéis que somos una chispa de Alaya, la mente del poder absoluto, Mahad, o sea, Pimander puede representar todo eso, el contacto con el ser superior, con la mónada. Por lo tanto, veis aquí que Pimander es el mismo Hermes, pero su ser superior. ¿De acuerdo? Ese ser superior que dice: sé lo que quieres y estoy contigo donde quiera. Ese ser superior que está continuamente con nosotros y que es accesible, podemos entrar en contacto con él a través de este proceso
de Pratyahara, Dharana, Dhyana, etcétera, ¿no? O sea, control de los sentidos, concentración, meditación, contemplación. Bien, no voy a leer todo el Pimander, aunque es un texto muy corto, son 4 páginas solamente, pero un poquito nada más, o sea, esta hoja nada más. Dice, Hermes le dice, quiero ser instruido sobre las cosas que son, comprender su naturaleza, conocer a Dios. Y entonces Pimander le dice, guarda bien en tu mente todo lo que quieras aprender y yo te enseñaré. Entonces, tras enseñar con paciencia a Hermes, Pimander le dice que le pide que sea su emisario. Le dice, y bien, ¿qué esperas ya? Me dijo. Ahora que has heredado de mí toda la doctrina, ¿no vas a guiar a los que lo merezcan para que por tu intermediación el género humano sea salvado por Dios? A mí esto también me recuerda la voz del silencio, cuando al final de ese sendero que es tan complicado, de las 7 puertas, al final se elige, o me voy al nirvana o me quedo, renuncio y me quedo a ayudar a la humanidad, ¿no? Y entonces aquí, de alguna manera, Pimander, el yo superior, me está diciendo, ¿qué esperas? ¿Ahora te vas a ir o vas a salvar al género, vas a guiar al género humano? Y Hermes, evidentemente, renuncia y se queda con nosotros para enseñarnos, ¿no? Y entonces acaba diciendo, así fue que me convertí en el guía del género humano, enseñándoles la doctrina, cómo y por qué medios serían salvos. Y sembré en ellos la palabra de la sabiduría y fueron alimentados con el agua de la ambrosía. Este Pimander, este tratado primero del corpus hermético, solamente tiene 32 párrafos. Son 4 páginas. En estos 32 párrafos está prácticamente reflejado, con otras palabras, lo que las estancias decían en la doctrina secreta, que son 7 en cosmogénesis y 12 en antropogénesis, está prácticamente en este trozo del corpus hermético la cosmogénesis, muy parecida a lo que dicen las estancias de Cian, y también está la antropogénesis. O sea, veis que hay un paralelismo con diferentes palabras, un paralelismo básicamente casi idéntico entre el hermetismo y la teosofía. Bien, Hermes es por tanto un revelador, pero Blavatsky, en el prefacio de la doctrina secreta, nos dice, no son estas verdades presentadas en manera alguna como una revelación, o sea, ella no se está poniendo como Hermes, como una reveladora. Dice, ni pretende la autora tomar la posición de un revelador de conocimientos místicos, dados a la luz ahora por primera vez en la historia, porque lo que se haya contenido en esta obra, en la doctrina secreta, puede encontrarse esparcido en millares de volúmenes que encierran las escrituras de las grandes religiones asiáticas y primitivas europeas, oculto bajo jeroglíficos y símbolos, y hasta la fecha inadvertido a causa de este velo. Lo que ahora se pretende, la doctrina secreta, es reunir las más antiguas doctrinas y constituir con ellas un conjunto armónico y continuo. O sea, Hermes fue un revelador, pero Blavatsky lo que está haciendo es reunir las más antiguas doctrinas y constituir con ellas un conjunto armónico y continuo. Y como os he dicho antes, la tabla esmeralda y el corpus hermético son enseñanzas muy difíciles de entender si no tenemos las claves para entenderlas, porque está oculto bajo jeroglíficos, símbolos, está, digamos, las enseñanzas están veladas. Y la ventaja que tenemos con el Kybalión es que nos explica estas digamos, el núcleo fundamental del hermetismo, las 7 leyes estas, nos las explica de forma que podemos entenderlas. Bien, respecto a los 3 iniciados que escribieron teóricamente el Kybalión, decidieron permanecer en el anonimato, ¿no? Y esto ha generado muchas especulaciones sobre quiénes pueden ser estos 3 iniciados.
La teoría más extensa es que está escrito por miembros de la Sociedad Teosófica, pues su traductor del inglés al español, como se puede comprobar en todas las ediciones españolas desde la primera, fue Federico Climent, fundador de la Sociedad Teosófica en Barcelona, quien realizó esta traducción por orden expresa de la Sociedad Teosófica. Como curiosidad, entre los diferentes nombres que se barajan frecuentemente en relación con la autoría del Kybalión, aparece el de Mabel Collins, seguramente para todos nosotros, la mayoría de nosotros nos suena ese nombre, fue teósofa y la autora de ese librito tan precioso que es Luz en el Sendero. Esta es Mabel Collins, pero bueno, no sigamos especulando porque ellos decidieron quienes fueran, no sabemos si fue Mabel Collins uno de ellos, quienes fueran decidieron permanecer en el anonimato. Las leyes herméticas son principios o leyes de la naturaleza sobre los que está basada toda la filosofía hermética y comentados en este pequeño librito son 7. La ley del mentalismo, que dice que el mundo es mental, ya lo veremos con detalle cuando lleguemos a esta lección. La ley de correspondencia habla de los diferentes planos y nos dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. La ley de vibración, que dice que nada está quieto, que nada está en reposo, que todo vibra. Y como supongo que sabéis, la ciencia está ratificando que realmente es así, ¿no? La ley de polaridad, que nos habla de que todo tiene dos caras. La ley de ritmo, que nos habla de que todos los procesos, todo lo que ocurre tiene como la ley del péndulo, ¿no? Todo va y todo viene, todo se repite. De hecho, no se repite, sino que, por ejemplo, en los ciclos anuales, pues viene primavera, verano, otoño, invierno, vuelve otra vez a venir la primavera, o muerte y renacimiento, pero de hecho no se repite, son ciclos que se suceden, pero que es uno continuación del otro. O sea, ahí podemos decir que en la ley de ritmo está enmarcada también la ley que nosotros conocemos como ley de evolución. Y esta periodicidad o estos ciclos es un proceso evolutivo. Luego está la ley de karma, que aquí le llaman la ley de causación o ley de causa y efecto. Y finalmente la ley de género, que quizás sea la ley, al menos lo fue para mí, la más difícil de comprender en su inicio, cuando yo he leído varias veces el Kybalión y la primera vez la ley de género me dejó un poco así, no acababa de entenderlo, pero luego ya lo estudiaremos y es una de las leyes más importantes que hay. Es muy importante la ley de género. De hecho, lo que viene a decir es que todo tiene su padre y su madre, pero no se refiere, evidentemente no se refiere al tema sexual, ¿no? Se refiere a que todo tiene un principio masculino, un principio femenino, o como el yin y el yang chino, o sea que las dos energías, masculina y femenina, se necesitan para producir algo. Nada se produce, nada aparece que no sea a través de esta ley de género, o sea, donde interviene la energía masculina y la energía femenina. Entonces, al final, el Kybalión nos dice el axioma los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos, con comprensión, posee la llave mágica, ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. ¿Puedes volverlo a leer, por favor? Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos 7 principios, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. O sea, fijaros hasta qué punto estas 7 leyes son importantes. Y me gustaría que lo acabaseis entendiendo, comprendiendo y sobre todo aplicando en vuestra vida, porque estas 7 leyes, bueno, como dice aquí, ¿no? Abren todas las puertas del templo, pero hacen que nuestra vida cambie absolutamente, totalmente.
y seguramente con una relativa, aunque sea mediana comprensión y aplicación de estas leyes, mucho del sufrimiento que padecemos, que padecéis, que padezco, seguro que se alivia o puede incluso desaparecer. Pero bueno, hemos de esperar porque recordar que nos queda una ley, un capítulo que son estas 7 leyes, una breve explicación de cada una de ellas, que es como introducción. Luego nos queda una parte grande que es puramente teórica, donde a base de esas explicaciones podemos comprender, sobre todo la comprensión de que el mundo es mental y por lo tanto a través de la mentalidad es como podemos realmente aplicar todas estas leyes, sabiendo que el mundo es mental. Bueno, no me quiero adelantar, pero recordar que la parte esta de los fundamentos teóricos del Kybalión son muy importantes porque nos permitirán luego poder entender y aplicar en nuestra vida estas leyes. No sé si querías comentar algo, Clarisa. Solamente era que repitieses la frase como has hecho, porque me parece tan importante. Sí, sí. Gracias. Sí. Ver que, bueno, parece que si lo leo todo seguido quizás no caemos, ¿no? Pero acaba diciendo, ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. O sea, imaginaros hasta qué punto esto es importante, ¿no? Bien, a ver, Emilce, di, abre tu micro, porfa. Sí, sí. Yo lo que esto me llamó, me hizo un llamadito en mi cabeza, es que justamente el domingo con Martín estábamos viendo que la ley es como la deidad. Sí. Y esto me pareció maravilloso porque justamente los principios, eso que volvió a leer, está representando esto. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, la deidad es la ley. Y aquí, por ejemplo, vemos que son 7 leyes, pero de hecho solamente hay una ley. Todo es uno. No hay la deidad, no hay la ley, por otro lado, todo es uno, ¿no? Igual que nosotros, yo, Ramón, pues soy, por un lado, soy padre, por otro lado, soy abuelo, por otro lado, soy una persona que tiene 68 años, por otro lado, soy, bueno, en el trabajo soy informático, con los amigos soy, o sea, son diferentes manifestaciones de lo mismo. Si a mí dicen, ahí viene el papá, bueno, pues el papá no es diferente del abuelo, no es diferente del informático, no es diferente del amigo. O sea, todas estas leyes responden a la ley una, todo es uno. Lo que ocurre es que hay diferentes manifestaciones, ¿no? Gracias, Emilce. Bien, pues veamos qué nos dice la doctrina secreta en el tomo 1, la página 326. Dice, puede demostrarse de este modo que todas las verdades capitales de la naturaleza eran universales en la antigüedad y que las ideas fundamentales referentes al espíritu, a la materia y al universo, o acerca de Dios, de la sustancia y del hombre, eran idénticas. Estudiando las dos filosofías religiosas más antiguas del mundo, el hinduismo y el hermetismo, en las escrituras de la India y de Egipto, se observa fácilmente la identidad de las dos. O sea, la doctrina secreta nos está diciendo que tanto el hinduismo como el hermetismo son las escrituras sagradas más antiguas de la humanidad, ¿no? Veremos que hay muchas referencias a Hermes y al hermetismo, tanto en la doctrina secreta como en general en toda la literatura teosófica. Bien, ¿qué nos dice la teosofía? Vamos a ver. Hay un axioma de la doctrina secreta, uno de tantos, que dice, el camino del conocimiento de nuestra propia divinidad, el camino, aquello que en el templo de Delfos dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O sea, ese camino de conocernos, de conocer nuestra propia divinidad, es en sí mismo una consecuencia
del cumplimiento de la ley natural. Este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos que están dispuestos a estudiar las leyes de la naturaleza y a adaptar sus vidas a aquellas condiciones que hacen posible el descubrimiento de la verdad. O sea, nosotros vamos a estudiar ahora estas 7 leyes naturales de la naturaleza. Por lo tanto, estamos intentando seguir este camino que nos marca en la doctrina secreta. Pero, como hemos dicho, estas 7 leyes, en realidad solamente hay una ley que se manifiesta de múltiples maneras, ¿no? Esta ley, una, se llama de diferentes formas, ¿no? Depende en qué ámbito estemos hablando. Se puede llamar la ley de equilibrio, la ley de armonía, la ley de karma, la ley del amor, etcétera, etcétera. Todas las diferentes manifestaciones de la ley de evolución, la de ciclos, periodicidad, la ley de gravedad, la ley de vibración, etcétera, etcétera. Incluso las leyes que rigen los movimientos de las galaxias o de los átomos responden a la ley única. Nada se escapa, nada contradice, nada va en contra de esa ley una que nosotros podemos llamar ley de equilibrio o ley de karma. Podríamos llamar a la ley una como si fuera, por comparación con las leyes de un país, como si fuera la constitución de la naturaleza. Y el resto de leyes, la ley de gravedad, la ley de periodicidad, la ley de vibración, etcétera, serían como las diferentes leyes, decretos, reglamentos, etcétera, que no pueden contradecir la Constitución y que se desarrollan precisamente para cumplimentar lo que establece esa primera ley única. Pero, como os he dicho antes, no es que sean leyes diferentes, es la misma ley que se manifiesta o se aplica, depende de la circunstancia, se aplica de una manera o de otra, se manifiesta de una u otra manera. Recordar el concepto de unidad del todo es muy importante y no debemos perderlo de vista. Sin embargo, cuando hemos hablado de comparación con las leyes humanas, la Constitución, etcétera, las leyes humanas son modificables y derogables, mientras que las leyes naturales son inmutables, eternas y no pueden ser evitadas. Siempre se cumplen. Desobedecer las leyes implica un efecto negativo. Cumplir con la ley implica un efecto neutro o positivo. Detrás de todo fenómeno, detrás de todo lo que ocurre, hay una ley. La naturaleza no responde al azar ni al capricho de un dios emocional y malhumorado, sino que detrás de todo lo que vemos, todo lo que ocurre, está actuando la ley. La inmutabilidad de las leyes de la naturaleza garantiza a los científicos la experimentación y la prueba de la certeza de sus descubrimientos. O sea, si un científico vuelve a repetir un experimento y no le sale como él pretendía, no es que las leyes de la naturaleza fallen, es que él ha cometido algún error. Y esa certeza que tienen los científicos de que la naturaleza siempre actúa de la misma manera es lo que les garantiza a ellos que cuando experimentan y ponen todos los requisitos que son necesarios, obtienen siempre los mismos sucesos, las mismas soluciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que todo lo que ocurre es perfecto, es neutro y es necesario. No hay nada que sea bueno ni malo. Lo que ocurre no es bueno ni malo. Las leyes de la naturaleza son principios inmutables que rigen los procesos de manifestación, funcionamiento y comprensión del universo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor, hacedla. La ley, sin estar escrita, contiene inmanente el proceso pedagógico de aprendizaje a través de la ley de karma. O sea, la ley, estos principios están dentro de ellos, está la forma de que las entendamos, de que las comprendamos. Y esto se hace a través de la ley del karma. En el Kybalión se llama la ley de causación.
y generalmente mediante el sufrimiento. Así es como normalmente aprendemos, ¿no? Aunque también podemos y debemos o deberíamos aprender de lo bueno. O sea, no solamente aprender de las circunstancias que no nos gustan o de las circunstancias que nos generan sufrimiento, ¿no? Vuelvo a recordar el axioma este de la doctrina secreta que dice: el camino del conocimiento de nuestra propia divinidad es en sí mismo una consecuencia del cumplimiento de la ley natural. Y este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos que están dispuestos a estudiar las leyes de la naturaleza y a adaptar sus vidas a aquellas condiciones que hacen posible el descubrimiento de la verdad. Lo cual quiere decir que hemos de estudiar las leyes, aceptarlas evidentemente, poner en práctica lo que sabemos y, sobre todo, cuando conocemos las leyes, evidentemente, lo más importante es que seamos cumplidores de la ley, que tengamos la observancia de las leyes, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas leyes de la naturaleza, leyes del universo, las leyes del Kybalión, no son creencias, son realidades que podemos verificar. Y solamente hace falta ser un poco observador y razonar un poco y analizar cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida y veremos que estas leyes son reales, que no son creencias. No es que los teósofos nos hemos inventado estas leyes y queda muy bien, el karma, etcétera, etcétera. Son leyes que funcionan, que podemos verificarlas. Por lo tanto, no existe la casualidad, ni la buena o la mala suerte. Aceptar esta idea supone vaciar nuestra mente de ideas, prejuicios, conceptos y creencias que se oponen a los principios que rigen las leyes universales. Cuando somos conscientes de que no existe la casualidad, que no existe la buena o la mala suerte, que todo se cumple de acuerdo con la ley, esto lo que supone es que estamos eliminando un montón de prejuicios, un montón de ideas preconcebidas, conceptos, creencias, etc. Estamos vaciando, estamos borrando cosas de nuestra mente, ¿vale? La ley, por tanto, siempre es impersonal, o sea, no hay que andar rogándole a Dios, por favor, mira, Dios, que me pasa esto, me pasa lo otro, no. La ley es impersonal, la deidad es impersonal. Lo que es personal es la comprensión de la ley. Y por lo tanto, si alguien no conoce o no comprende la ley, no podrá obedecerla. Y el resultado de no obedecer las leyes será una vida de conflicto y una vida de sufrimiento. Hay una ley de correspondencia que no es esta ley de la que hemos hablado antes, aquello de que como es arriba es abajo. Es otra ley de correspondencia que lo que dice es que no ocurre lo que queremos, sino lo que necesitamos y los efectos de las causas que previamente hemos generado. Por lo tanto, todo lo que ocurre en mi vida, todo absolutamente lo que ocurre en mi vida es correspondiente conmigo, ¿vale? Lo más seguro es que en la gran mayoría de ocasiones no sepamos por qué ocurre lo que ocurre, pero hay una causa. Todo lo que vemos, todo lo que está manifestado, no es más que una sucesión eterna, infinita, de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Por tanto, todo es correspondiente con nosotros. Que no lleguemos a averiguar la causa o las causas, porque normalmente no hay una causa, hay muchísimas causas que han llevado a que ocurra tal efecto, que no sepamos las causas no significa que no debamos analizar lo que está ocurriendo para comprender, porque recordad que la ley trae en sí inmanente ese proceso de comprensión, normalmente a través del sufrimiento, ¿no? Pero como os he dicho también, a través de lo bueno que nos ocurre, también podemos aprender y decir, bueno, si me está ocurriendo algo bueno, quiere decir que estoy actuando de acuerdo con la ley. Y pues bueno, hice tal cosa y fíjate, me está ocurriendo tal cosa, ¿no? Le ayudé el otro día a una ancianita a llevar las bolsas a su casa y mira, hoy me ha traído un pastel a casa, ¿no? O sea, podemos hacer este proceso de análisis.
tanto de lo bueno que ocurre en nuestra vida como de lo que no nos gusta, y aprender de todo ello, porque todo ello trae, digamos, una enseñanza, trae, digamos, algo como una especie de regalo. Aunque nos dé sufrimiento, pues gracias sufrimiento, porque eso nos está llevando a un nivel de comprensión un poquito más allá. Entonces, ante todo lo que ocurre en nuestra vida, nuestra actitud ha de ser de aceptación. Si podemos cambiar las circunstancias de cara a que solucionar un poquito o reparar o arreglar un poco lo que está ocurriendo, pues no hay ningún problema. No quiere decir aceptarlo todo tal como viene, sino acepto lo que no puedo cambiar. Pero si puedo cambiar algo, evidentemente tengo que actuar y ver qué puedo hacer, ¿no? Una actitud de gratitud, de valorar lo que la vida me está dando y, por supuesto, el aprendizaje de todo lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, el desconocimiento de las leyes hace que en muchas ocasiones las circunstancias adversas se vuelvan repetitivas, sin que podamos hacer nada al respecto, salvo lamentarnos y quejarnos de nuestra mala suerte. Aunque la mala suerte en realidad no existe, sino que solo se está recogiendo el resultado de desobedecer las leyes. Somos marionetas que el destino, digamos, el karma, está moviendo sus hilos y nos ocurre aquello que no esperamos, ¿no? Somos marionetas. En cambio, conocer las leyes y evidentemente cumplirlas nos permite desarrollar la habilidad de convertir las circunstancias adversas en oportunidades para aprender y también para enseñar, obteniendo de esta manera el máximo aprovechamiento de la experiencia de nuestra vida, al mismo tiempo que evitamos el sufrimiento. Esta habilidad trae a nuestra vida efectos positivos. Esta habilidad de cumplir con las leyes y comprenderlas trae a nuestra vida efectos positivos internos como salud, felicidad, paz, amor, etc. Y externos también, pues mejor relación con los demás, llegan a mi vida nuevos recursos, me adapto mejor a las circunstancias de la vida, etc. Y entonces no somos marionetas, sino que conociendo las leyes y cumpliéndolas somos co-creadores. Por lo tanto, concluimos diciendo que la desobediencia de la ley siempre será causa de sufrimiento, pero es la forma que tiene la ley de hacerse conocer. El sufrimiento acaba destruyendo la ignorancia. Hay algunas personas que son muy tozudas y necesitan sufrir mucho para aprender, pero finalmente el sufrimiento en esta o en la próxima vida acabará destruyendo su ignorancia. Y bueno, los tres iniciados que escribió en el Kybalión, ¿qué nos dice? Dice, nuestro intento es recordar que estamos haciendo la introducción y aquello que pone de la filosofía hermética, ¿no? Dice, nuestro intento no es el de erigir un nuevo templo de sabiduría, sino el de colocar en manos del investigador una clave maestra con la cual pueda abrir las numerosas puertas internas que conducen al templo del misterio. En esta pequeña obra nos hemos esforzado por daros una idea de las enseñanzas fundamentales del Kybalión, haciendo lo posible por daros los principios principales, dejándoos que los apliquéis vosotros mismos antes que intentar desarrollar la enseñanza en detalle. O sea, nos está dando la teoría y nos está diciendo qué se puede y qué no se puede hacer con las leyes, pero no nos está diciendo métodos o técnicas para aplicarla. Esto corresponde a nosotros que lo investiguemos, que lo practiquemos, etc. Y con buena voluntad y con insistencia, seguro que podemos hacer un uso muy práctico e importante de estas leyes. Nos dice, si eres un verdadero estudiante, serás capaz de desarrollar y aplicar estos principios. Si no, debes convertirte en uno de ellos, en un verdadero estudiante. Pues de otro modo, las enseñanzas herméticas serán como bla, 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 bla. ¿Vale? Estas enseñanzas constituyen realmente
los principios básicos del arte de la alquimia hermética. Escuchar atentamente. El cual, contrariamente a la creencia general, trata del dominio de las fuerzas mentales antes que de los elementos materiales, la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez del cambio de una clase de metal en otro. Las leyendas acerca de la piedra filosofal que convierte el plomo en oro es una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida por los verdaderos estudiantes del hermetismo. O sea, que todo aquello que se habla de la alquimia, que parecen los químicos ahí haciendo cosas raras con los elementos, nosotros vamos a intentar convertirnos en alquimistas, pero alquimistas mentales, que de hecho es lo importante. Lo importante no es convertir el plomo en oro, lo importante es aquello, transmutar unas clases de vibraciones mentales en otras. ¿Ok? Repasamos un poco las 7 leyes herméticas, estas leyes de la naturaleza sobre los que está basada toda la filosofía hermética y comentados aquí en este pequeño libro, el Kybalión, son la ley del mentalismo, que nos dice que el mundo es mental, ya lo veremos con detalle cuando lleguemos a esta lección. La ley de correspondencia, aquello de cómo es arriba es abajo. En esta lección nos hablará de los diferentes planos que existen en la naturaleza. La ley de vibración, que dice que todo vibra. Y aquí tengo unos ejemplos de las estancias de Cian, de la estancia número 3 de Cian, que dice, entre otras cosas, dice en la primera y la segunda esloca, dice, la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a afuera como el botón del loto. Aquí ya está hablando de vibración. Y luego continúa, dice, cunde la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que mora en las tinieblas. Tinieblas calientan sobre las dormidas aguas de la vida. O sea, esa vibración, esa ondulación, recordar como una piedra cuando cae en un estanque de agua tranquila, las ondas al final abarcan todo el estanque, pues esta vibración, aquí lo simboliza como sus veloces alas, tocan todo el universo. O sea, hace que todo el universo, todo lo que hay en el universo vibre, ¿no? La ley de polaridad, que en la doctrina secreta, la página 76, nos dice, el universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Es decir, todo lo que hay manifestado es dual, tiene dos polos, a pesar de que en realidad solamente hay uno, todo es uno, pero en la manifestación todo se vuelve dual. La ley de ritmo, que ya hemos comentado algo, que es como aquella ley del péndulo, pero vamos a ver lo que nos dice también la doctrina secreta, que en la página 265 nos dice, la existencia es un ciclo interminable dentro de la eternidad absoluta, en que se mueven innumerables ciclos internos, finitos y condicionados. O sea, todo en el universo es eterno, pero a pesar de ser eterno, sus manifestaciones son cíclicas y finitas, ¿vale? Y luego en la segunda proposición fundamental del proemio nos dice la eternidad del universo in toto como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, vemos aquí que se está hablando de ciclos, de periodicidad, y esto sería la ley de ritmo, ¿no? Que esta ley de ritmo, recordar, estos ciclos y esta periodicidad no se repiten exactamente, sino que esto forma parte de esta ley de evolución, que repitiendo ciclos o repitiendo la periodicidad esta de los universos, de nuestros diferentes renacimientos, hay por lo tanto una continuidad,
pero una continuidad que siempre va evolucionando. Finalmente, bueno, la ley de causa y efecto, que ya conocemos todos bastante bien, la ley de karma, pero de la cual hablaremos en una lección, y finalmente la ley de género. Recordad que la ley de género es una ley bastante importante. En las estancias de Cian, referente a la ley de género, por ejemplo, nos dice en la estancia 3, Sloka 10, dice: el padre-madre, veis aquí ya el principio masculino y el principio femenino, teje una tela, cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la oscuridad única, y el inferior a la materia, su extremidad de sombras. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es Bhagavat. Veis aquí padre-madre, o sea, ley de género. Todo lo que vemos, todo lo que se aparece, todo lo que tiene forma, ha surgido gracias a la unión de estas dos fuerzas, de estas dos energías, masculino y femenino, o yin y yang. Por lo tanto, acabamos ya. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Esperemos que cuando vayamos acabando este libro seamos capaces de ser medio alquimistas y podamos abrir alguna de estas puertas del templo. Así que lo que tenemos que hacer es aprender, porque en realidad nosotros somos como estas piedras que tienen aristas, tienen ángulos cortantes, pero cuando vamos evolucionando, cuando vamos aprendiendo, cuando nuestra conciencia se va elevando, al final todo se va puliendo y acabamos convirtiéndonos en guijarros así puliditos, redonditos, que ya, aunque choquemos, no hacemos daño, ¿no? Y finalmente, vuelvo a recordaros este importante axioma de la doctrina secreta. El camino del conocimiento de nuestra propia divinidad es en sí mismo una consecuencia del cumplimiento de la ley natural. Vamos, por tanto, a ver si aprendemos estas leyes y las podemos aplicar y cumplir. Este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos, como decía antes, por los verdaderos estudiantes, aquellos que están dispuestos a estudiar las leyes de la naturaleza y a adaptar sus vidas a aquellas condiciones que hacen posible el descubrimiento de la verdad. Así, por lo tanto, conociendo todo esto, que podamos convertirnos en escultores de nosotros mismos. En la próxima lección hablaremos de estos 7 principios herméticos, pero haremos un breve resumen de ellos. De hecho, en el libro es así, hace un breve resumen y luego habrá un capítulo dedicado expresamente a cada una de las lecciones. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora estoy a vuestra disposición para preguntas, comentarios. Hay una mano levantada de Ángel González. Sí, Ángel. Hola, buenas tardes, Ramón. Hola. Muchas gracias por la exposición. Además, me acuerdo que una vez te pregunté sobre el Kybalión y si era un libro fiable, porque lo había visto en Facebook por ahí que se anunciaba, y tú me dijiste que sí, que de hecho ibas a hacer una exposición de más adelante y que ya la estás haciendo, y te doy las gracias. Y por otro lado, perdón. No, digo que a ti las gracias, dime. Y por otro lado, quería hacer una pregunta y es, el sufrimiento, el Siddhartha Gautama Buda decía que quería liberar al ser humano de las causas del sufrimiento y que el ser humano sufría a causa de la enfermedad, la vejez y la muerte. Y claro, en la exposición así breve que has hecho introductoria, yo he entendido que el sufrimiento pues, es un medio de conocimiento, que bueno, yo también creo que sí, ¿no? Pero claro, cuando Siddhartha Gautama intentaba liberar al ser humano del sufrimiento, si el sufrimiento es un medio de conocimiento,
¿qué quería? Que tomáramos un atajo. Y esa es mi pregunta así simple. Muchas gracias. Bueno, yo no sé lo que pensaba Buda, pero bueno, Buda lo que dice en las 4 nobles verdades es que la vida es sufrimiento, ¿no? Y que el sufrimiento está causado por el deseo. Y luego continúa hablando del óctuple camino, de todo lo que hay que hacer correctamente, etcétera, ¿no? Pero claro, el deseo evidentemente es una de las causas o básicamente la causa del sufrimiento. Pero claro, ¿cómo eliminamos el deseo, ¿no? Siguiendo el noble óctuple sendero, pues sí, es una forma de eliminar deseos, pero evidentemente cuando conocemos las leyes, cuando nos adaptamos a ellas, cuando comprendemos que nada ocurre por casualidad, sino que todo lo que ocurre es correspondiente conmigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que nuestra vida cambia y fluimos con la vida, ¿no? Como dicen los taoístas, ¿no? Es un fluir donde todo te parece bien, donde no aspiras a grandes cosas, digamos, la aspiración importante es querer mejorar, querer comprender, etcétera, ¿no? Yo no considero que esto sea uno de los deseos que generan sufrimiento, aunque realmente, bueno, tiene que haber una especie de sensación de querer siempre aprender, mejorar, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que nos está explicando el Kybalión, el conocimiento de las leyes, de estas 7 leyes, y no solamente de estas 7 leyes, sino el conocimiento, por ejemplo, de la doctrina secreta, de cosmogénesis, de antropogénesis, que nos explica y desarrolla Blavatsky también en las estancias de Cian, que sería pues, un poco también el desarrollo de todas estas leyes. Todo ese conocimiento nos lleva realmente a esa comprensión que hace que nuestra vida cambie y que por lo tanto la vida ya no tiene que obligarnos a aprender a través del sufrimiento, ¿no? Entonces el camino del Buda es un camino, pero este también es otro camino que evita el sufrimiento, que de hecho son caminos prácticamente iguales. Si me permites añadir algo, Ramón, al respecto de esto que estás Claro que sí, diciendo. Sí. Y es que no solamente son complementarios, sino que el uno facilita al otro. El conocer las leyes, realmente comprenderlas e irlas aplicando a nuestras vidas, facilita que ese noble óctuple sendero pueda ser llevado a cabo no por creencias, sino también por la comprensión que vamos desarrollando, lo cual es muy distinto. De la misma manera, pues dar cumplimiento a las paramitas y al largo, etcétera. Sin la comprensión de las leyes, todo lo demás se queda como en una especie de nube, algo muy elevado, algo deseable, pero casi difícilmente realizable. Realmente cuando comprendemos estas leyes, las vamos aplicando a nuestras vidas, se abren muchos mecanismos, muchas puertas, muchas ventanas. Cada vez es como darse cuenta con mayor claridad de cuál es el siguiente paso a dar en nuestro propio descubrimiento. Sara. Ramón, me ha encantado la exposición y el paralelismo que has hecho con los axiomas de la doctrina secreta. Y va a ser muy productivo este curso, estoy convencida. Tengo una curiosidad menor. Bueno, aparte de que lo que estáis comentando es precioso y pienso que una de las causas del sufrimiento es la ignorancia y que este curso precisamente lo que va es a favorecer que disipemos muchos aspectos de estas ignorancias que tenemos o de estos prejuicios o de estos condicionamientos que no dejan de ser ignorancia. Pues aparte de eso tengo una pequeña curiosidad. No sé la palabra Kybalión si significa algo o si solo es un título.
Sí, yo he buscado la palabra Kybalión y no hay forma de encontrar nada Tampoco. que... No. Es más, me parece que en algún sitio, no sé si en Wikipedia o en algún otro lugar, he visto que también lo ponen ahí, que Kybalión no es una palabra que se han inventado estos tres iniciados. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Os recuerdo, por favor, que si podéis, leáis la próxima lección, que como os he dicho antes es la de los 7 principios herméticos, el capítulo 2, y que si es posible, pues que anotéis dudas que tengáis y tal. Y me gustaría mucho hacer este curso que fuera interactivo, ¿no? Que participaseis con vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas, etc. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere comentar algo? No seáis tímidos. Magda, ¿qué anotas? Emil se ha levantado la mano. Emilce. Estoy buscando el capítulo 2. Vale. Emilce. A mí esto me encantó el principio. Le pido disculpas a Clarisa porque sí, me lo había hecho hasta imprimir el libro porque ya lo mandó y me olvidé. Fui y busqué, bueno, perdón, me había llegado. Pero también la primer parte es el estudiar, no solamente para nosotros, el no equivocarnos o el sacarnos ese desconocimiento, sino también para poder brindarlo en el ejemplo, ¿no es cierto? Y en hablarlo también, o sea, no ir a publicar, pero cuando uno tiene la oportunidad de manifestar estas leyes y la gente se queda pensando y estamos a la vez haciendo un servicio. Nada más, eso era. Tienes razón, Emilce. Evidentemente, el conocimiento no debe quedarse en uno mismo. Ya en uno de los párrafos que hemos leído, hablaba eso, ¿no? De que tenemos que ir aprendiendo para enseñar también, ¿no? Y sí, lo que estamos haciendo es un servicio, ¿no? Es un servicio. Y luego recuerdo también un axioma que veremos en alguna de las lecciones que vienen, que habla de esto, precisamente, de que el conocimiento y la fortuna tienen que moverse. Es absurdo acumularlos, ¿no? El conocimiento hay que compartirlo. Claro, no con cualquiera. Como decía también uno de los axiomas, las palabras los labios están cerrados y solamente abiertos para aquellos capaces de comprenderlo, ¿no? Nosotros hemos de ser inteligentes y no ir de puerta en puerta haciendo proselitismo y explicando todas estas cosas, pero sí, evidentemente, comentarlo entre nosotros o a la gente que veamos que lo necesita y que puede comprender lo que nosotros estudiamos, ¿no? Pues tiene razón, Emilce. Ahí están Avi y Ronald Villegas. A Ronald no lo veo, a Avi sí. Sí, me ha llamado la atención que has dicho que las 7 leyes herméticas están relacionadas con la transmutación con dominar nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra ley de oración. Sí, pero me ha llamado la atención de que todas concluyan en eso. Lo iremos viendo, supongo, conforme vayamos viendo. Sí. Lo iremos viendo en cada una de las lecciones, poquito a poco. Ahora no me gustaría avanzar nada, pero evidentemente lo que hemos visto es que esta alquimia de la que tanto se habla no es la alquimia química de que hablan por ahí, ¿no? La alquimia importante es la alquimia nuestra, de ser capaces nosotros de transformarnos, de transmutar, de cuando estamos con emociones, según qué pensamientos que no son positivos, ser capaces de transmutarlo en algo positivo, ¿no? Esta es la verdadera alquimia mental. Ajá. Gracias. Ronald.
Buenas tardes. Ya debe ser buenas noches. Aquí en Costa Rica va a ser mediodía ahorita. Más bien. Bueno, en realidad no es ninguna pregunta, sino más bien pues agradecerle por la exposición tan motivadora realmente. El libro, el Kybalión, yo lo tengo desde hace unos 3, 4 años, pero no lo he tocado nunca. Con la exposición que usted dio solo a esta parte introductoria quedé profundamente interesado. Veo que es bellísima la enseñanza que está ahí. Me encantó la forma en que lo relaciona con la doctrina secreta y con otras obras de Madame Blavatsky. Realmente es una enorme sabiduría la que hay ahí, y no digo que es un complemento a lo que dio Martin, digo que es una segunda parte. Está bellísimo, y ahí nos vemos la próxima lección, como dicen, para aprender un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Espero verte en la próxima lección, que será dentro de 15 días. Sí. Martes sí, martes no es cuando hacemos el curso. Perfecto. Excelente. Bueno, queridos amigos, si no hay ninguna pregunta más, ninguna sugerencia más, pues vamos a cerrar la grabación, Clarisa, y nada, pues os agradezco.